Listo, buenos días a todas, chicas. Comencemos. En la clase anterior, nosotros habíamos visto los conceptos acerca de salario, los tipos de salario que tenemos en dinero, en especie, los requisitos pues de cada uno de estos para considerarse en especie, a qué le llamamos salario en especie. Y recuerden que decíamos que puede ser hasta el 50% y cuando es un salario mínimo, se trata de un salario mínimo, pues ese puede llegar únicamente hasta el 30%. Hablamos también de los conceptos salariales y decíamos que eran todos aquellos pagos devengados por el trabajador durante un periodo, normalmente en un mes, que no solamente contempla el salario, digamos, acordado dentro del contrato, sino que adicional también se considera como salario lo correspondiente a comisiones, bonificaciones habituales y pagos sobre horas extras o tiempo suplementario, que fue lo que miramos, y dentro de estas horas extras y tiempo suplementario nosotros habíamos hablado acerca de las horas extras, tanto nocturnas y diurnas, dependiendo de la jornada donde se realicen, porque en Colombia reconocemos dos jornadas, una diurna que va desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche y una jornada nocturna que inicia desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana del siguiente día. De esa manera se puede determinar el horario en el cual está la jornada laboral de cada uno de los trabajadores. Con esta jornada o de acuerdo a esta división de jornada diurna y nocturna, pues se establece que todos aquellos trabajadores, por el hecho de estar laborando dentro de una jornada nocturna, siempre se les va a cancelar un recargo por ese trabajo nocturno adicional al valor de su salario normal. Y también se reconocen recargos por el tiempo extra que trabaje dentro de una empresa o cuando trabaja en dominicales y festivos. De esta manera, revisamos o realizamos ejercicios de cada uno de estos conceptos. Seguido de ese concepto de horas extras y tiempo suplementario, vamos a hablar de uno que es el auxilio de transporte. El auxilio de transporte, como su mismo nombre lo indica, pues el auxilio de transporte es un auxilio que se le da a los trabajadores con el fin o con el objetivo que éste se desplace desde su residencia hasta el lugar de trabajo. Y tienen derecho aquellos trabajadores que ganen menos de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, para este año el salario mínimo que se encuentra en 908,526, es decir, que todos aquellos trabajadores, perdón, que ganen hasta 1.817,052 van a tener derecho al pago de ese transporte, siempre y cuando que pues haya una cierta distancia y efectivamente el trabajador tenga que coger algún tipo de transporte para poder llegar hasta su lugar de trabajo. Entonces, de esta manera, este auxilio de transporte se convierte en un concepto salarial para la liquidación de prestaciones sociales. Entonces, concepto salarial de prestaciones sociales.
De esta manera, todos los empleados que generen o que tengan un salario menor a este valor de aquí, pues van a tener derecho a que se les pague este auxilio de transporte, que para este año es equivalente a 106.454. 106.554. Normalmente, pues al igual que todos los años, siempre que sube el salario, se hace el incremento en el salario mínimo, pues a la par se hace el incremento en el auxilio de transporte. Normalmente es el mismo incremento que se hace en el salario, se hace en el auxilio de transporte. Para este año fue atípico porque los incrementos del auxilio y del salario pues fueron diferentes. Ese sería como la especialidad. Ahorita hablamos cuando es seguridad social, que se hace con ese transporte. A pesar de que, de que hace parte de los conceptos salariales, porque es un valor al que tiene derecho el trabajador, cuando se habla de seguridad social, ese auxilio de transporte no se lo tiene en cuenta para la base de liquidación o cálculo de lo correspondiente a salud, pensión, ARL, caja de compensación, que es lo que se le tiene que cancelar a los trabajadores dentro de una relación laboral normal. De esta manera, vamos a pasar a ver el tema de seguridad social. ¿Recuerdan en la primera clase cuando nosotros mirábamos los artículos que dentro de la Constitución nos hablaban acerca del derecho al trabajo, acerca de su remuneración? Y entre estos mirábamos el artículo 48, que nos hablaba de seguridad social, que es una garantía que el Estado debe de brindar a todas las personas. Hoy en día, la seguridad social o dentro de seguridad social, pues vamos a estarnos refiriendo básicamente a dos regímenes. Un régimen que se llama contributivo y otro régimen que se llama subsidiado. Todas las personas desde que nacen, independientemente, digamos que cuenten con los recursos para pagar o no esa seguridad social, pues ya cuentan con esa seguridad que el Estado debe de brindar. Por lo tanto, la seguridad social es la protección que una sociedad o un Estado proporciona a sus individuos y a cada uno de los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar el ingreso y en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida de algún del dinero o de los ingresos dentro de la familia. De esta manera, esta protección en frente a asistencia médica y frente a lo que es invalidez, enfermedad y todo lo que se pueda presentar, pues está a cargo del Estado. Sin embargo, ¿qué dice el Estado? Él de por sí solito, pues no va a poder de pronto cubrir, digamos, o realizar por sí solo los objetivos y los fines del Estado. Para eso necesita quienes, a las personas, a las empresas que vienen a ser los contribuyentes, es decir, todos nosotros, que somos en últimas los que sostenemos al Estado en general. De esa manera, el Estado, frente a normatividad, establece que todas las personas que se encuentren en
capacidad de pagar su propia seguridad social, deben de realizarlo de esa manera. Es decir, que todas las personas que reciban un ingreso, sea por una relación laboral normal, o sea a través de un trabajo independiente, por el hecho de estar generando esos ingresos, ya están obligados a contribuir al sistema de seguridad social. ¿Con el fin de qué? No solo de cubrir su seguridad social, sino también a la vez de poder subsidiar a esas otras personas que muchas veces carecen de recursos para poder solventar su propia seguridad social. Es por eso que tenemos dos regímenes, subsidiado y uno contributivo. Y desde que las personas estén generando ingresos, igual tienen que realizar esa contribución a ese régimen. ¿Para qué? Para que dentro del Estado colombiano todos podamos adquirir y podamos acceder a esos servicios de seguridad social y en especial pues cuando hablamos de salud, que es como el básico que todas las personas deben de tener y deben de tener asegurado para poder cubrir todas sus necesidades frente a cualquier calamidad o incidente que éstas puedan sufrir. De esta manera, todas las empresas y los trabajadores van a pertenecer a ese régimen contributivo dentro de la seguridad social. Régimen contributivo frente a qué? Frente a los conceptos de salud, pensión, ARL o lo correspondiente a riesgos laborales, y para fiscales como son Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA. Entonces tenemos salud, pensión, ARL o administradoras de riesgos laborales, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA. Dentro de la seguridad social contributiva que realizan las personas o los empleadores o las empresas, pues nos vamos a distinguir en dos grupos. El primero va a hacer referencia a las sociedades comerciales y personas naturales. Sociedades comerciales y personas naturales, más de 2 trabajadores. ¿Alguien sabe cuáles son las sociedades comerciales? ¿O a qué se le llama sociedades comerciales? ¿Alguien sabe qué es sociedades comerciales? Son las que están asociadas con el derecho mercantil, creo, profe. Las sociedades comerciales vienen a ser todas las personas jurídicas a las que nosotros les llamamos empresas y normalmente vienen dadas por una sigla que corresponden al tipo de sociedad comercial a la que pertenecen. Entonces,
¿Han visto por allá, por ejemplo, la empresa aquí en Pastos Molinos, Nariño, SAS? O hay otras que terminan en LTDA, hay otras que terminan en comandita simple, dice, o hay otras que terminan en comandita por acciones o terminan en C.A. Y hay otras que se les llama sociedades anónimas, todas las que terminan con una sigla así, a las cuales les llamamos sociedades, son las empresas como tal que están formadas a través de una personería jurídica. Y las personas naturales son las normales. Nosotros somos personas naturales y que nosotros estemos contratando a otras personas para ver que éstas realicen pues una determinada función dentro de la empresa o de los establecimientos de comercio. Entonces, esas sociedades comerciales, que ya sabemos que son las SAS, que son las sociedades anónimas simplificadas, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, sociedades en comandita por acciones, sociedades en comandita simple, sociedades colectivas, que son los tipos de sociedades que tenemos dentro de nuestra regulación comercial aquí en Colombia. Y esas personas naturales se les hizo en la anterior reforma tributaria una exoneración de los parafiscales de SENA e ICBF, lo correspondiente a salud. Es decir, que esas sociedades anónimas simplificadas, sociedades anónimas, sociedades limitadas en comandita por acciones, comanditas simples, sociedades colectivas, no van a pagar a lo correspondiente a SENA, ICBF y Salud. Cuando salió esta reforma y se les dio esta exoneración a estas empresas, muchos grupos, en especial el ICBF y el SENA, fueron los que se opusieron, ¿no? Inicialmente, porque ellos pues mensualmente recaudaban esos ingresos para realizar sus funciones. Pero el gobierno que dijo, no, ya no le entregue ese dinero al ICBF y al SENA y ahora entréguemelo a mí. Y yo ya miro cómo le entrego esos recursos o la manera como se van a ir esos recursos a estas entidades de ICBF y SENA. Incluso pues dentro del presupuesto nacional se pueden ver esas partidas de ICBF y SENA porque ya quedaron a cargo directamente del gobierno nacional. Antes estas dos entidades pues se financiaban directamente de las contribuciones que hacían todas las empresas de manera mensual. Esta exoneración que se les dio fue básicamente porque ahora estas empresas no realizan esta contribución de ICBF y SENA y lo correspondiente a salud, pero tributariamente tienen que realizar una autorretención mensual del total de sus ingresos. Entonces, dejaron de pagar directamente a esas entidades, pero ahora esos pagos se les llama autorretención y se hace con base a la totalidad de los ingresos generados durante un mes. Y normalmente cuando se hace una declaración de retención en la fuente, dentro de esta se incluye el pago de esa autorretención. Esa autorretención solo la hacen las sociedades comerciales. Es decir, que aquí en esta exoneración los que efectivamente se miraron beneficiados de una u otra forma fueron las personas naturales que tienen más de 2 empleados, porque ellos quedaron sin esa exoneración y no tienen que realizar esa autorretención. Pero las sociedades comerciales lo que hicieron fue un cambio. Dejó de pagar uno, pero ahora tienen otro cargo o otra carga tributaria adicional. Entonces, hoy en día
esa seguridad social para este grupo de personas, ¿cómo quedó? Tenemos aquí el concepto de salud, pensión, ARL, Caja de Compensación Familiar, SENA y CBF. La empresa, el empleador, trabajador, tenemos aquí. En la parte de salud, este grupo de aquí, las sociedades comerciales y las personas naturales con más de 2 empleados, en salud la empresa no aporta nada, 0, pero el trabajador sí tiene que aportar de su salario el 4%. Por eso, bueno, las personas que trabajan pueden darse cuenta que cuando a ti te pagan tu salario, que si a ti te dijeron que te iban a pagar 1 millón, pues efectivamente lo que tú recibes es que el valor de ese millón menos el valor correspondiente a salud y a pensión que te hacen como deducción. En pensiones, la empresa tiene que cancelar el 12% y el trabajador le corresponde el 4%. Frente a lo correspondiente a ARL, que es la parte de que cubre los riesgos profesionales de cada uno de los trabajadores. Esta ARL se hace por niveles de riesgo. Y estos niveles de riesgo van de acuerdo a qué? Al tipo de oficio o trabajo que realiza una respectiva persona. De esta manera, los niveles de riesgo van desde el 1 hasta el 5, siendo 1 el nivel mínimo de riesgo, en donde su porcentaje de liquidación equivale al 0,522%. El riesgo número 2, que equivale al 1,44%. Riesgo número 3, que equivale a 2,436%. El riesgo número 4, que equivale al 4,350%. Y finalmente el riesgo número 5, que es el riesgo más alto, que equivale al 6,96%. Vuelvo y repito, estos porcentajes de aquí, ¿de qué dependen? De la función o del trabajo que va a desarrollar un empleado. Entonces, de esta manera, los empleados que están de oficina, como las secretarias o los que siempre tienen que estar, digamos, dentro de la empresa, detrás de un computador, ellos tienen el riesgo número 1, que es el nivel más bajo, que equivale al 0,522. Pero, por ejemplo, los trabajadores que están en la construcción, estos trabajadores tienen el riesgo número 5, que equivale a 6,96, porque muchas veces ellos tienen que trabajar desde las alturas, tienen otro tipo, digamos, de riesgo mayor dentro de la labor que ellos realizan. Lo mismo las personas que hacen instalaciones eléctricas, que hacen instalaciones de redes, ellos se encuentran en el riesgo número 3, o los trabajadores de Claro, han visto que son los técnicos que van a tu casa, que ellos se suben, se bajan a veces de los postas, a veces simplemente dentro de las casas, ellos tienen un riesgo número 3 equivalente al 2,436. Los conductores
cuando el conductor digamos, urbano dentro de la misma ciudad, el riesgo viene a ser el 2, que es equivalente al 1,044. Pero cuando ya es de carga pesada y que es dentro de las vías de todo el territorio colombiano, estos señores van a tener un riesgo más alto, que es del 5,696. Las personas que trabajan con la parte química, los radiólogos y todos los que trabajan con exámenes biológicos y todo lo que tiene que ver con activos biológicos y estas cosas de manejo, ellos por lo general se encuentran en el riesgo número 4, que equivale a 4,350. Los médicos, las enfermeras también están en riesgo 4. Y en esta época, pues que aparecieron esas personas que netamente iban a hacer el tratamiento de los pacientes COVID, ellos tenían el riesgo número 5. ¿Por qué? Porque dentro de su labor y lo que iban a realizar, pues representan un riesgo mayor frente a un accidente, frente a una enfermedad. Entonces, por efecto de eso, es que se realizan estos niveles de riesgo. Quien elige o quien pone estos niveles de riesgo son cada una de las administradoras de riesgo laboral. Ellos son los que posicionan de acuerdo al oficio o al trabajo que vaya a realizar a la persona dentro de la empresa, pues ya se elige qué nivel de riesgo. Normalmente, pues cuando uno va a afiliar un empleado, pues le piden aparte de los datos básicos, le piden la actividad que va a desarrollar, y ya está categorizada por códigos. Entonces uno al colocar la actividad, pues automáticamente la ARL ya te informa cuál es el tipo de riesgo que tienes que pagarle a esa persona. Entonces una empresa pues no solamente va a tener, digamos, un solo tipo de riesgo, a no ser que todos los empleados se dediquen a lo mismo. De lo contrario, una empresa pues puede tener diferentes niveles de riesgo de acuerdo a la función de cada uno de sus trabajadores. Y este nivel de riesgo o este concepto de ARL lo paga únicamente la empresa. El trabajador no tiene que hacer ningún pago correspondiente a ARL o no se le puede descontar nada, solo la empresa. Dentro de la caja de compensación familiar, el porcentaje equivale al 4% y en su totalidad está a cargo de la empresa. El empleado no se le debe de descontar ningún valor por concepto de caja de compensación familiar. Normalmente, pues la caja de compensación familiar también la puede elegir el trabajador. Sin embargo, pues aquí en Nariño solo tenemos una caja de compensación familiar, que es Confamiliar de Nariño. En otros departamentos, pues allí, por ejemplo, Valle del Cauca y Valle, tienen 2, unas tienen 3. Creo que en Valle del Cauca hay 3 cajas de compensación familiar. Entonces, de esa manera, pues ellos eligen en cuál caja de compensación familiar quieren estar afiliados, ¿no? Sin embargo, aquí, pues vuelvo y le repito, en Nariño solamente tenemos una, entonces no hay de dónde más escoger, así que todos están afiliados en la misma caja de compensación familiar. Y referente a los parafiscales de SENA e ICBF, pues ya sabemos que estos no tienen tienen esa exoneración, por lo tanto, no deben de cancelar estos conceptos. Es decir, que a una empresa por un empleado, por concepto de seguridad social, tiene que cancelar aproximadamente el 16,5-22% cuando estamos hablando pues de un nivel de riesgo bajo. De lo contrario, pues esos valores van a depender de el nivel de riesgo
de cada uno de los trabajadores. Y al empleado siempre o hasta el momento, pues esperemos a ver esa reforma tributaria y laboral que quieren hacer, a ver qué nos trae de nuevo. Pero hasta el momento siempre se les va a descontar la parte correspondiente a salud y pensión. La parte de salud es durante toda su vida laboral. Esa siempre va a estar. La parte de pensión va a depender de qué? De la edad de la persona y si ya está pensionado, pues obviamente que pensión ya no se les va a cotizar. Y si ya ha sobrepasado la edad para ser pensionado, pues tampoco se va a cancelar esta parte de pensión, pero solo y únicamente en esos casos. De lo contrario, hay que pagarse y hay que descontársele ese valor, tanto de salud como de pensión. Es decir, que en salud se va a terminar pagando un 4%, por pensión el 16% en total. La ARL ya sabemos que va a ser dependiendo del nivel de riesgo de cada uno de los trabajadores dentro de su función o labor que va a realizar. Y la caja de compensación siempre va a equivaler, o hasta el momento pues equivale al 4%. De esta manera ya miramos y observamos que este grupo llamado sociedades comerciales y personas naturales con más de dos trabajadores, pues que tienen esa exoneración. Ese es el primer grupo, pero vamos a tener un segundo grupo que va a corresponder a las entidades que se conoce como ESALES o las llamadas entidades sin ánimo de lucro, y las personas con menos de personas naturales, perdón, con menos de 2 trabajadores. Pues en este caso, estas entidades, este grupo de aquí, ¿cómo va a cancelar? Frente a lo que es salud, tanto la empresa como el trabajador tiene que realizar su aportación. Y esta va a equivaler al 8,5%. Pensión igual, 12 para la empresa, 4 para el trabajador. ARL, de acuerdo a los niveles de riesgo que miramos aquí. Caja de compensación familiar sigue siendo el mismo 4%. SENA, en este caso, estas entidades sin ánimo de lucro y las personas naturales sí deben de cancelarlo. Y corresponde al 2%. Y CBF va a corresponder al 3%. Y en este caso, estos parafiscales siempre les van a corresponder únicamente a la empresa. El trabajador, lo único que le vamos a descontar es lo correspondiente a salud y a pensión. 4% por salud y 4% por pensión. Estas entidades sin ánimo de lucro son como cuáles: las fundaciones, las asociaciones, las corporaciones, la propiedad horizontal de vivienda, los fondos de empleado, las juntas administradoras. ¿Qué más tenemos dentro de esa? Las corporaciones, algunas cooperativas, cuando cumplen ciertos requisitos. Entonces, todo lo que sea catalogado como entidad sin ánimo de lucro va a tener que tributar, o va a tener, perdón, que contribuir al sistema de seguridad social de esta manera y bajo estos porcentajes. Miren que de esta manera, pues el valor correspondiente a seguridad social para una
entidad y para una persona natural con menos de 2 trabajadores, pues se incrementa, ¿verdad? Y en este caso me da el 30,022% porque estoy trabajando aquí dentro de la ARL con el riesgo mínimo. Entonces, ese es acá pues el llamado beneficio para estas sociedades comerciales que se les dio y las personas naturales, que en últimas quienes más se miraron beneficiadas pues fueron estas personas naturales con más de 2 trabajadores, porque ellas simplemente dejaron de cancelar esos conceptos de salud y esos conceptos de ICBF y SENA y no realizan ninguna autorretención. Las otras, pues lo que hicieron fue reemplazar la plata que enviaban para un lado, pues ya no la van a pagar allá, sino que directamente al Estado a través de la llamada autorretención. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta, chicas, hasta aquí? Profe, una duda. Si de repente, digamos, un trabajador que esté con SENA sufre algún accidente laboral, ¿hay quién responde? Y un trabajador con escena a través de un contrato de aprendizaje. Claro, sería así, ¿no? ¿Recuerdan cuando miramos el contrato de aprendizaje o los contratos con los aprendices SENA o los estudiantes en general de las universidades? Decíamos que con referente a lo de seguridad social, solo y únicamente se les debe de cancelar la parte de ARL. Al ARL sí hay obligación de afiliarlos. Por lo tanto, en caso de que le ocurra a la persona algún accidente o algo dentro de del cumplimiento de su trabajo, pues directamente quien va a responder es la ARL sobre ese empleado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Se supone que pues este sistema de seguridad social y cada uno de estos conceptos pues cumplen una determinada función frente al cubrimiento de las necesidades y protección que necesita el trabajador. El de salud, pues toda la parte que tiene que ver con medicina general, y netamente los trabajos y las funciones que cumplen las EPS. La parte de pensión, se supone que estos aportes que se realizan mensualmente, pues son precisamente para que los trabajadores en épocas ya de su vejez puedan tener, digamos, un sustento que cubra todo esos años posteriores a su labor. La ARL, como su nombre lo indica, administradoras de riesgos laborales, pues lo que cubre son esos posibles accidentes, enfermedades graves que las personas o los trabajadores puedan adquirir dentro de su trabajo. La caja de compensación familiar es básicamente una institución que realiza subsidios, ¿no? A los trabajadores que están afiliados a esta y a la misma vez presta servicios frente a lo que es deporte, recreación, capacitación a los empleados. Es más, todas las personas que están afiliadas a una caja de compensación familiar, pues tienen normalmente todas las cajas de compensación familiar tienen sus propios campos, digamos, de recreación. ¿Para qué? Para que puedan acceder los trabajadores a esos campos de recreación. También hay a veces jornadas de deporte, tienen también capacitación, que las personas que están afiliadas a esas cajas de compensación pueden ir a recibir su capacitación gratis dentro de estas cajas. Algunas pues brindan subsidios que a veces a los hijos de los empleados les dan una determinada cuota mensual.
Tienen también la parte de préstamos, tienen también asignados subsidios de vivienda. Entonces se supone que para eso y para que el trabajador pueda tener esos beneficios es que se afilia a la Caja de Compensación Familiar. Y con respecto al SENA y al ICBF, más que nada es una contribución que las empresas deben de realizar. ¿Para qué? Para ayudar al Estado a cumplir con sus fines estatales, que es la formación, porque a través del SENA pues se hace formación gratuita y es a nivel general, ¿no? Para todas las personas, no exclusivamente a las personas, digamos, que están trabajando o a los trabajadores de las empresas, no exclusivamente a ellos, sino en general a todas las personas. Sin embargo, aquellas empresas que aún aportan directamente al SENA, pueden solicitar capacitaciones específicas al SENA para sus trabajadores, es decir, que necesitan una capacitación, no sé, de tal cosa, y ellos, pues el SENA está mira en la obligación de ir y realizar esas capacitaciones. Y la parte de ICBF, pues al igual que SENA, es una contribución que se realiza pues con el fin de contribuir al Estado para que logre esos fines estatales. Y frente a pues no es que la empresa, digamos, pueda recibir algo como contraprestación, sino más bien beneficio, pues, general, porque ya saben que en este caso, ICBF, pues, de lo que se encarga es la parte del bienestar y la protección que le brinda a los niños o a los menores de edad. De esta manera tenemos estos dos tipos de contribuciones. Ya sabemos que hay uno para sociedades comerciales y personas con más de 2 trabajadores y otro para las entidades ESALES, entidades sin ánimo de lucro, y las personas naturales con menos de 2 trabajadores. Vamos a hablar aquí de un tercer grupo. Estas dos maneras que acabamos de ver es para aquellas relaciones laborales normales, llámese a través de un contrato a término fijo, llámese a través de un contrato indefinido por obra, servicio doméstico, bueno, a través de cualquier tipo de contrato considerado laboral. Pero tenemos un tercer grupo que hace referencia a la seguridad social que cancelan las personas independientes o que normalmente trabajan a través de contratos por prestación de servicios o contratos OPS, los mismos comerciantes, las personas naturales dueños de empresa. A todos ellos se les llama trabajadores como independientes. Estos trabajadores independientes están obligados a realizar sus pagos de seguridad social correspondiente a los conceptos de salud, a los conceptos de pensión y al concepto de ARL. Salud equivalente al 12,5. Miren que en este caso los independientes pagan la totalidad. Miren que acá ese 12,5 se me divide entre la empresa 8,5 y 4 al trabajador. Acá le corresponde todo ese total a la persona. El 16% de salud, que igual, mire, es la suma de estos dos, 12 y 4%. Y la ARL, pues que va a depender del nivel de riesgo de trabajo que tenga cada una de esas personas independientes. Estos son los conceptos de los cuales tiene que aportar y tiene que realizar mensualmente su pago de seguridad social. ¿Qué hay que tener en cuenta dentro de estos tres grupos? Es la base de liquidación de la seguridad social o lo que comúnmente se conoce como IBC
índice, índice base de cotización. Que en otras cosas pues viene a ser la base de liquidación. De seguridad social. Ese índice de base de cotización o la base de liquidación de la seguridad social, pues va a ser diferente para los trabajadores o para las relaciones laborales y para los independientes. Dentro de las relaciones laborales, cualquier tipo de contrato laboral específicamente, el IBC o la base de liquidación va a ser igual a todos los conceptos salariales, incluidos que las comisiones, bonificaciones habituales, horas extras y todos aquellos conceptos que vayan de una u otra forma como contraprestación de la relación laboral que se tiene con esa persona. A excepción del auxilio de transporte. Entonces, dentro de las relaciones laborales, pues ese IBC va a ser todo lo que yo le vaya a pagar en un mes a mi trabajador, todo eso lo voy a tomar como base de liquidación o como IBC. Para los trabajadores independientes, ese IBC va a ser igual a la suma de todos los ingresos recibidos durante un mes, la suma de todos los ingresos recibidos en un mes multiplicado por el 40%. Es decir, todo lo que le vaya a recibir por ingreso ese independiente, se lo suma y a eso se lo multiplica por el 40% y ese valor, ese resultado de ahí va a corresponder al IBC o a la base de cotización para seguridad social de los independientes. ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo que hay que tener en cuenta dentro de la base de cotización son dos cosas. La primera, que existe por ley un IBC mínimo. Corresponde a un salario mínimo legal mensual vigente. Y hay un IBC máximo que corresponde ¿a qué? A 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. De esta manera, una persona puede cancelar su seguridad social como mínimo por el valor correspondiente a un salario mínimo y como máximo hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es decir, aquí
como base mínima para este año, 908.526. Como base máxima, esto es 2021. Y como base máxima, 22.713.150. Entonces, por ejemplo, dentro de nuestra regulación laboral está contemplado el contrato por medio tiempo. Y supongamos que una persona se la contrata por el valor de la mitad del salario mínimo. En este caso de esta persona, que su salario vendría a ser 454.263, la mitad de un salario mínimo año 2021. A esta persona, su seguridad social, yo voy a tomar como base no estos 454.263, sino cuánto, el valor de un salario mínimo, porque yo no puedo cotizar por este valor. Así le esté pagando menos, pero es más que nada por efectos de que labora medio tiempo. Entonces, independientemente de eso, de que yo le vaya a pagar menos, su seguridad social se va a cancelar a través de un IBC equivalente a 908.526, y por salud, pensión, ARL, caja de compensación familiar. Entonces, de salud, pues se va a terminar pagando del empleado más la empresa 12,5, pensión el 16, ARL, perdón, coloquemos el riesgo mínimo, BF el 4%, es decir, que voy a pagar el 12,5% del salario mínimo por salud, el 16% del salario mínimo por pensión, el 0,522 por ARL y el 4% por caja de compensación familiar. Miren que en este caso se terminaría cancelando por seguridad social mensual el valor correspondiente a 300.013 pesos. ¿Por qué? Porque esa es la base mínima y por ley me dice que ya yo, así esta persona que yo contraté le vaya a pagar solo medio tiempo, por ley no puedo cotizar por este valor menor al del salario mínimo. Esas son cosas que hoy en día, pues en la famosa reforma laboral que están anunciando y reformas tributarias que están anunciando, es como lo que quieren cambiar, ¿no? Para poder, ¿qué? Poder emplear personas por horas, por días, por semanas, y que de esta manera se permita cancelar tanto el salario como la parte de prestaciones y como la parte de seguridad social por esos días, por esa semana o por ese tiempo determinado. Eso es lo que se quiere cambiar. ¿Por qué? Porque actualmente, de acuerdo a nuestra legislación y nuestras leyes, pues como mínimo la base de cotización tiene que ser equivalente al salario mínimo. Pero, ¿qué pasaría si tengo una persona que gana 1.100.000 al mes más 150 correspondiente a comisiones de venta? ¿Cómo me quedaría? Tengo aquí salario,
1.100.000, comisiones 150, es decir, que tendría que cancelarle en el mes 1.250.000. ¿Esta persona tendría o no derecho a auxilio de transporte? ¿Tiene derecho o no a auxilio de transporte? ¿Qué dicen, chicas? ¿Tienen o no tienen derecho a auxilio de transporte? Una persona que gana 1.100.000 y tiene estas comisiones. Sí, profe. Claro que sí tendría. ¿Por qué? Porque su salario es menor a 2 salarios mínimos, ¿verdad? Exacto. Es decir, que por este mes se le tendría que cancelar ese auxilio de transporte. Es decir, que entre sus ingresos, esta persona o el total de vengado de esta persona sería 1.356.454. Su seguridad social, ¿cómo quedaría o cómo sería en este caso? Nuevamente bajamos este de aquí. ¿Cuál sería el IBC para esta persona? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Si yo dije que el IBC dentro de una relación laboral normal corresponde a qué? A todo el sueldo, comisiones, bonificaciones, horas extras, a todos los pagos que yo le vaya a realizar a mi trabajador. En ese caso, ¿cuál sería? ¿Sí me están entendiendo, chicas, lo que les estoy explicando frente a seguridad social? Serían 542.000, profe. ¿El valor a pagar o el IBC? ¿Ya sacaste el valor a pagar por seguridad social? El valor a pagar por seguridad social. Ah, ok. El IBC, en este caso, vendría a ser el salario más las comisiones. Nada más. 1.250.000. ¿Por qué el auxilio de transporte no?
Porque recuerdan allá arriba cuando mirábamos el auxilio de transporte, les decía que ese auxilio de transporte es nada más, o como su nombre lo indica, un auxilio que se le da al trabajador para que éste se desplace desde el lugar de su residencia hasta el lugar de trabajo. Por lo tanto, no es un ingreso, digamos, para el trabajador que vaya a ser como para para incrementar su patrimonio, para su aprovechamiento, porque en últimas se lo va a terminar pues gastando en el concepto de transporte, independientemente que sea un transporte público o que él tenga su propio transporte, pero tiene que a esa motocicleta o a ese vehículo tendrá que colocarle gasolina y tendrá que incurrir en otros gastos, ¿verdad? Para poder cubrir eso es que se le da ese auxilio de transporte. Entonces, el único concepto salarial que no se toma como base de liquidación para la seguridad social viene a ser el auxilio de transporte. Del resto, todos los conceptos, llámese bonificaciones, llámese horas extras, llámese auxilios extras, bueno, cualquiera que sea la categoría de ese pago o un incentivo, cualquiera que sea la categoría o nombre que se le dé a ese pago, tiene que hacer parte del IBC o del cálculo de seguridad social. Entonces, miren que en este caso tengo el IBC viene a ser 1.250.000 y en total esta empresa, tanto con la parte que le corresponde al trabajador como con la parte que le corresponde a la empresa, va a tener que pagar o terminar pagando el valor de 412.775. ¿Cuánto le correspondería al trabajador? Recuerdan que decíamos que era el 4 por salud y el 4 por pensión. Miren que al trabajador, esta es la parte del trabajador. Al trabajador yo le voy a tener que descontar de su salario el valor de 100.000 pesos. Es decir, que cuánto le voy a, si yo aquí le coloco deducción, que vendría a ser estos 100.000 pesos, pues el valor que le voy a terminar pagando va a ser 1.356.000 menos esos 100.000. Esto es lo que efectivamente recibiría el trabajador una vez yo haya hecho la deducción correspondiente a su seguridad social, que es la parte que le corresponde a él. ¿Sí me entendieron esa parte, chicos? ¿Alguna duda, pregunta referente a esto? Profe, una pregunta. Cuando uno es contratista de una empresa, ya vamos allá, que es la parte de los independientes. Entonces, ok, profe, gracias. Vamos aquí. Esta parte de aquí es cuando se recibe o la persona le pagamos menos de un salario. Aquí en este caso para esta persona pues también tiene derecho a auxilio de transporte. Y este auxilio de transporte, independientemente que el trabajador vaya solo medio tiempo, tiene que pagársele el total. Algunas personas, y se mira, como les decía desde la primera clase, hay empresas que hacen eso, que como va medio tiempo, solo le quieren pagar medio auxilio de transporte. Y no, eso no se puede hacer. Así vaya medio tiempo, igual la persona tiene que desplazarse, tiene que ir de su casa a trabajo y del trabajo a su casa de regreso. Entonces, de esa manera se le tiene que pagar el 100% del auxilio de transporte. Desde que tenga derecho, debe de hacerse de esa manera. Aquí tenemos cuando gana, pues otro tipo de ingresos dentro de su mes, y estos ingresos adicionales tienen que contemplarse dentro del IBC de seguridad social. Ahora sí vamos acá nuevamente
Y recuerda que miramos que dentro del IBC hay dos tipos, las relaciones laborales, que ya sabemos que van todos los conceptos salariales, a excepción o sin incluir el auxilio de transporte. Y ahora vamos a ver los independientes, que es lo que Mario me pregunta, que es acerca de los contratistas o aquellos que se contratan por OPS, por servicios, los comerciantes, todas las personas naturales que reciban un ingreso y no tengan una relación laboral normal o legal, todos ellos se los va a considerar independientes y como independientes están obligados por ley a contribuir y a pagar su seguridad social. De esta manera me dice que estos independientes que van a hacer la suma de todos sus ingresos recibidos durante un mes y a ese valor lo van a multiplicar por 40, teniendo en cuenta que ese 40% pues no puede ser menor a un salario mínimo o que ese 40% no puede ser superior a 25 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque tenemos un IBC máximo y un IBC mínimo. Entonces, vamos acá. Supongamos que un abogado genera durante el mes de febrero los siguientes ingresos por conceptos de honorarios. Entonces, supongamos que trabajó en la empresa A, en la empresa B, en la empresa C y por acá con una persona natural. Y la empresa A le paga 1.000.000, la empresa B le paga 1.500.000, la C le paga 850 y la persona natural le pagó 3 millones. Durante el mes de febrero, este abogado ganó 6.350.000. ¿Qué me dice la normatividad? Sume la totalidad de los ingresos dentro del periodo, es decir, dentro del mes. ¿Por qué? Porque la seguridad social se paga mes vencido, siempre. Anteriormente, los independientes pagaban seguridad social, era mes anticipado. Sin embargo, pues había el problema de que hay personas que no sabían pues cuánto eran los ingresos que iban a recibir en el mes porque no eran los mismos todos los meses. Entonces, por efecto de esto y para evitar problemas sobre esos pagos, fue que se cambió y ahora todos, tanto la parte laboral como la parte de independientes, se maneja mes vencido. Es decir, que lo que yo, la seguridad social correspondiente a febrero, la pago en marzo, la de marzo en abril y así sucesivamente. Entonces tenemos aquí, este abogado en el mes de febrero generó 6.350.000. Entonces me dice, sume los ingresos del mes, ya los tengo. Ya eso, multiplíquele por el 40%. Voy a sacar a los 6.350.000 el 40%, que me equivale a ¿cuánto? A 2.540.000 en este caso. Es decir, que para este abogado, su IBC de cotización como independiente va a ser igual a ¿qué? A 2.540.000. Y sobre eso va a cancelar lo correspondiente a seguridad social. Y recuerden que como independiente, ¿qué tiene que pagar? Salud, pensión y ARL. Por salud, cancelaría 317.500. Por pensión, 406.400. Y por ARL, como es un abogado, por lo general
tiene pues mayores riesgos, por lo tanto su ARL siempre va a estar dentro del nivel mínimo. Es decir, que en el mes, por estos 6.350.000 que se ganó o que generó como honorarios, va a tener que cancelar el valor de 737.159. Este sería el valor que tiene que pagar esta persona. ¿Listo, Mario? ¿Alguna pregunta referente a esto? Sí, profe. De los 2.540.000 pesos, o sea, se podría sumarlos, por ejemplo, lo de salud, que son 12,50, pensión, y hacerle una multiplicación a los 2.540.000 eh, digamos, ahí más o menos serían 27%, por ese Hacer uno solo, me uno dices tú. solo. Claro, Bueno, para efectos, digamos, de para efectos de ejercicio, pues sí, no habría ningún problema, ¿no? Pero a ver, espérame. Voy a ver si me permite ver la plataforma de liquidaciones para mostrarles que los pagos, pues lo de salud, ¿a quién se lo pago? A la EPS o a la EPS en donde esté afiliada. Lo de pensión, ¿a dónde lo pago? A mi EPS o a donde esté afiliada. Creo que la escribí mal. O a donde esté. Y la ARL, pues también, también la voy a cancelar a donde esté afiliada. Entonces los pagos van a estar particionados. Bueno, esta es por lo general la seguridad social se la cancela a través de plataformas. Y las plataformas existen pues muchas hoy en día y uno lo que hace es liquidar. Miremos esta de aquí. Uno lo que hace es liquidar mensualmente y a través de estas pues uno paga, descarga la planilla para ir al banco directamente o hay unas que tienen para pagarse en otras entidades de pago o en línea. Sin embargo, mira acá. Hagamos esto más grande. Sin embargo, mira aquí. Mira cómo aparece. IBC, aporte, mira aquí, pensión, IBC y el aporte por pensión. Salud, IBC y el aporte de salud. Y así sucesivamente. Y mira, bueno, caja de compensación en este caso no. Riesgos profesionales, el IBC y el valor correspondiente a los riesgos profesionales y finalmente el valor a pagar. Entonces ya viene prediseñado, digamos, de qué es lo que vas a cancelar y pues mira que va directamente a cada fondo. Pues en este caso yo estoy afiliada a Colpensiones, en Arel estoy afiliada a Positiva y en EPS estoy afiliada a Sanitas. Y así respectivamente, pues a través de esta plataforma uno le envía el pago a cada una de esas entidades. Si miras, o sea, acá, digamos que si yo les digo, por efectos del ejercicio, ¿cuánto sería el total de la seguridad social a pagar por tal persona? Entonces, sí, claro, tú puedes sumar aquí los porcentajes y lo multiplicas y ya. Pero en la realidad, pues, ¿cómo se va? Dependiendo de... Uy, ya se me perdió. Dependiendo del ARL y dependiendo de cada una de las administradoras o fondos donde estemos efectivamente afiliados. ¿Listo? Pero esto ya lo hace, o sea, esta liquidación, ¿quién la hace último? Las plataformas. Uno aquí, en esta, por ejemplo, esto es de aportes en línea, uno, ¿qué es lo que hace? Ingresar los datos básicos si hay novedades referente al incremento salarial, referente a que hubo, digamos, de pronto para el caso
reporte los trabajadores que hay licencias, que hay suspensión de trabajo, que hay incapacidades, todas esas novedades se reportan dentro de esta plataforma. Y posteriormente, pues uno viene aquí, le dice autoliquidar y ya automáticamente el sistema te va a generar tu planilla de pago, tanto para las empresas, que son los que tienen los trabajadores, y como para ti como independiente. Ya, pues depende, miren que aquí hay diferentes categorías, miren, empleados independientes, aquí está la de empleados de servicio doméstico, bueno, ahí dependiendo de lo que tú necesites liquidar, pues vas a hacer tu planilla. Sin embargo, ¿qué es lo que deben de conocer ustedes para revisar si esa planilla de pago que van a hacer está bien? Pues lo que tienen que conocer es esta parte de aquí, ¿no? Saber cuál es el IBC, de qué depende el IBC, de esos pagos que yo le voy a hacer a mi trabajador, sobre cuáles sí tengo que pagar seguridad social y sobre cuáles no. Eso es lo que tienen que conocer, que el resto frente a la liquidación, pues en la realidad o en la práctica, cuando ya vayan a estar trabajando, pues ya miran que la plataforma lo saca automáticamente y te liquida el valor de pago de tu seguridad social. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Aquí. ¿Preguntas? Juliana, Maribel, Joana, Yolanda. No, profe, pero hasta el momento no, sí, sí es como un poquito enredado, por lo que hay que tener bastante cuidado al ingresar los datos, pero es más que todo como de colocar, de tener cuidado al ingresar, mejor dicho, los datos a realizar esas operaciones, más que todo, profe, pero el resto está bien. Sí. Sí, porque aquí lo que estamos haciendo más que todo es multiplicaciones. Y vuelvo y repito, hasta el momento estos porcentajes que tenemos aquí pues siguen siendo los mismos, no son, digamos, no hay nadie que vaya a aportar más del 12.5 en salud, más del 4% en ICBF. De pronto en pensión, sí hay una opción que le deja a las personas pagar hasta el 28%. Pero cuando realizan ese aporte adicional, más que nada aquellas personas que ya están a punto de pensionarse y quieren que su pensión suba, digamos, de valor, que finalmente cuando el fondo lo vaya a pensionar, pues esa pensión sea considerable, es como un aporte adicional que hace. Pero eso ya es algo específico y pues dependiendo de la persona si quiere o no quiere realizarlo de manera voluntaria. De lo contrario, no hay problema, el porcentaje para todos sigue siendo el 16%. ¿Listo? Y únicamente para ese caso de pensión. Bueno, esto es correspondiente a la seguridad social con referente a lo de independientes. Recuerden que siempre es el 40% y que este 40% de aquí no puede ser menor a un salario mínimo o mayor a los 25 salarios mínimos. Eso es lo que se debe de tener en cuenta. El resto se aplica igual para todos lo correspondiente a independientes. Y siempre que ustedes estén dentro de una empresa y miren que se les va a hacer un pago, digamos, a alguien que presta un servicio, que presta un honorario, una comisión, a un tercero que sea contratista, siempre hay que solicitársele la seguridad social. Nunca se olviden de eso, por efectos de qué, de que cuando tú vayas a hacer tu impuesto de renta como empresa, te dice que tú solo podrás descontar de gastos deducibles aquellos gastos que cumplan todos los requisitos. Y entre esos, para los honorarios, servicios, comisiones y todo lo que tenga que ver con contratista, pide que la empresa haya solicitado esa seguridad social.
Entonces es por eso, no sé, bueno, si algunos ya trabajen o hayan visto esa parte. Siempre que en las empresas que uno lleva una cuenta de cobro, lo primero que le piden es, ¿y la seguridad social? ¿Y la seguridad social? ¿Por qué? Porque de lo contrario para esa empresa no es deducible. Por eso es que hay que saber también esta parte, ¿no? No solamente porque tú vayas a trabajar como independiente o no, sino porque si vas a trabajar dentro de una empresa, tienes que revisar que ese contratista, que esa persona que estás contratando por OPS, verdaderamente esté pagando su seguridad social y la esté pagando bien, sobre todo. De acuerdo, pues al 40% que le corresponda. Eso es lo que tienes que verificar. Entonces ya miramos la parte de los conceptos salariales, que terminamos con el auxilio de transporte, y esta parte de seguridad social, que ya saben que contempla salud, pensión, ARL, caja de compensación y los parafiscales como SENA e ICBF. Y ahora vamos a ver lo correspondiente a prestaciones sociales. ¿Alguien sabe o conoce prestaciones sociales a las que tienen derecho un trabajador hoy en día? Profe, uno es el pago de las cesantías. Cesantías, sí, correcto, gracias. Las Por acá me primas, dice me imagino, Joana, primas, las correcto. dotaciones. Entonces, la dotación también, correcto. Las prestaciones sociales, por definición, son aquellos beneficios legales y adicionales al salario que se le debe reconocer al trabajador que tiene un vínculo laboral, normal, legal, es decir, bajo un contrato de trabajo, bajo un contrato de trabajo. De esta manera, las personas que están contratadas a través de OPS o de prestación de servicios no tienen derecho a estas prestaciones sociales. Prestaciones sociales solo son para los que tienen un contrato, perdón, un contrato laboral, perdón. Contrato laboral. Y dentro de estas tenemos los conceptos de prima de servicios, cesantías o auxilio a las cesantías, intereses sobre las cesantías, vacaciones y la dotación. Estos son los conceptos que hoy en día y de acuerdo a tenemos y contemplamos como prestaciones sociales. Para el caso de la prima de servicios, la prima de servicios es un beneficio que se le paga al trabajador como contraprestación de sus servicios prestados durante un año o durante el tiempo que esté dentro de la empresa. Esta prima de servicios equivale a un salario mensual
cada año laborado o proporcional al tiempo laborado. Es decir, que si trabajó un día, 2 días, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, igual tiene derecho a que se le pague esa prima por el tiempo que estuvo laborando dentro de la empresa. Esta prima de servicios se paga en 2 cuotas. La primera a 30 de junio de cada año y corresponde al primer semestre. Y la segunda a 20 de diciembre de cada año y corresponde al segundo semestre del año. Se hacen 2 pagos, el primero hasta fecha máxima hasta el 30 de junio y el segundo fecha máxima hasta el 20 de diciembre. Si no se cancelan en estas fechas, pues va a haber una multa correspondiente a un salario por día vencido. Es decir, que si yo no le pagué el 20 de diciembre y le pagué el 21, pues hay que cancelarse esa sanción directamente al trabajador. Sin embargo, en la práctica, en la realidad, pues cuando hablamos, bueno, de la prima de junio, es así normalmente, pues se tiene hasta junio y se la paga en junio. Pero la de diciembre, a veces por efectos de que no se sabe si en esos 10 días hasta el 31 de diciembre el trabajador va a ir, va a cumplir con sus funciones o va a haber algo que va a incrementar el valor de su prima o lo contrario, a disminuir el valor de su prima. Por esos días, pues a veces se cancela como a finalizar el mes, ¿no? Por eso es como un acuerdo que se hace con el trabajador. De lo contrario, pues de acuerdo a nuestra normatividad, las fechas es 30 de junio y 20 de diciembre. Y adicionalmente a esto, pues hay que tener en cuenta que para su liquidación, cuando el salario es variable, hay que tener en cuenta que para su liquidación, cuando el salario es variable, se toma como base el promedio del salario de cada semestre. Cuando el salario es variable. Vamos a ver aquí un ejemplo y vamos a decir que la señora Doris labora en la empresa X y durante el año 2020 ingresó el día 1 de mayo con un salario de 1.500.000 y durante los meses de junio, julio, octubre y diciembre le pagaron un incentivo
por ser la empleada del mes equivalente a 250.000. Ver los datos que tenemos. Fecha de ingreso. Me dice 1 de mayo del 2020. Ingresa mayo, junio. Tiene un salario de 1.500.000. Todos los meses le pagan 1.500.000. Sin embargo, dice que dentro de esta empresa se paga una bonificación e incentivo para aquellos empleados que se los ha catalogado como empleados del mes. Y esta persona o doña Doris se lo ganó en el mes de junio, que le pagaron 250. En el mes de junio, en el mes de julio, en el mes de octubre y en el mes de diciembre. Adicionalmente, esta persona tiene o no tiene derecho a auxilio de transporte. Sí lo tiene, profe. Sí tiene derecho a auxilio de transporte porque gana menos de 2 salarios mínimos, ¿verdad? Claro que como estamos hablando del 2020, pues teníamos que haber tomado el auxilio de transporte del 2020 y el salario mínimo del 2020. En el 2020 era 102.854 todos los meses. Derecho a esos 102.854. Es decir, que durante el mes de mayo se le pagó 1.600.000, durante el mes de junio 1.852.000, julio 1.852.000, agosto y septiembre 1.602.854, octubre 1.852.000, noviembre 1.602.000 y diciembre 1.852.000. Entonces vamos nuevamente acá a la teoría de la prima de servicios y ¿qué nos decía? Primero que se hacen dos pagos, uno que corresponde al primer semestre de cada año y se paga máximo hasta el 30 de junio y otro pago que corresponde al segundo semestre de cada año y se paga máximo hasta el 20 de diciembre. Debe tener en cuenta que para su liquidación, cuando su salario es variable, se toma la base promedio del salario de cada uno de los semestres. Vamos acá. El primer semestre para esta persona va de dónde? Desde el mes de mayo hasta el mes de junio. Mayo trabaja 30 días, junio 30 días. Días trabajados. Entonces, el primer semestre se acaba en junio, es decir, que yo tengo que sacar el promedio del primer semestre. En este caso sería el promedio del salario de los meses de mayo y de junio. Sumo
Los dos a mí me dan, perdón, 3.455.702. Esto los divido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque tengo 2 meses nada más. Me sale que el promedio de salario del primer semestre 2020 para esta señora me equivale a 1.727.850. Vuelvo y repito. La teoría me dice que tengo que generar o tengo que verificar si mi empleado, si mi trabajador tiene salario variable, como es en este caso, porque miren que en unos meses es más y en otros es menos. Este trabajador tiene un salario variable. Y cuando sucede eso, cuando tengo salario variable, me dice que para el cálculo de la primera cuota por prima de servicios, que tengo que hacer? Sacar el promedio del salario del primer semestre. Y para el segundo, sacar el promedio del salario del segundo semestre. En este caso, el primer pago que yo le voy a realizar a la señora Doris va a corresponder desde el 1 de mayo hasta el 30 de junio, es decir, 2 meses. Por eso lo divido entre 2. Sumo el valor de los salarios de mayo y de junio y lo divido entre 2. Y tengo el promedio del salario del primer semestre. Voy acá y me dice, la prima de servicios es igual a salario base de liquidación o salario mensual por días trabajados o laborados, y todo esto dividido entre 360 días. Esta es la fórmula de liquidación. Prima de servicios igual a salario base de liquidación por los días trabajados dividido entre 360. Prima del primer semestre de la señora Doris va a ser igual a ¿qué? Al salario base de cotización que acabé de sacar. 1.727.854. Por los días trabajados, voy acá. ¿Cuántos días trabajó? 30 días de mayo y 30 días de junio. Por 30. Perdón, por 60. 30 de mayo y 30 de junio. Y todo esto lo voy a dividir entre 360 días. ¿Por qué 360 días? Porque se supone que la prima equivale a un salario mensual por año laborado, que se paga en 2 pagos. Entonces me queda 1.727.854 por 60 días dividido entre 360. Es decir, que la prima de la señora Doris correspondiente al primer semestre equivale a 287.975. Voy nuevamente acá y necesito saber ahora cuál es la prima del segundo semestre. Nuevamente, sumo el valor de los salarios del segundo semestre, es decir, de julio a diciembre, y me da 10.367.124. Días trabajados en julio 30, agosto 30,
septiembre 30, octubre 30, noviembre 30, diciembre 30. No se olviden que en la anterior clase les había dicho que todos los meses, cuando hablamos de nómina, se toman de 30 días, independientemente que meses como este de febrero traigan 28 y algunos meses como enero, agosto, marzo, octubre, diciembre traigan 31. Independientemente de eso, se toman como 30 días. Voy a sacar el salario promedio y me quedaría 10.367.124 y en este caso lo voy a dividir por 6. ¿Por qué? Porque son 6 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 6 meses. 10.367.124 dividido entre 6 y saco el promedio mensual del salario y voy a ver cuánto le corresponde por prima del segundo semestre. Prima de servicios, nuevamente traigo el valor promedio, 1.727.854 y aquí en vez de 60, pues ya no son 60, sino 180 días. ¿Por qué? Porque son 6 meses. Entonces le digo 1.727.854 por 180 dividido entre 360. Y este de aquí sería el valor de la prima que voy a tener que cancelar en el segundo semestre. 563. Preguntas, chicos, con referente a la prima de servicios. Sí tenía una duda con lo que nos había mencionado de algunos meses que llevaban 31, pero no, ya okay. No tengo esa duda acerca de eso. Gracias. ¿No? Aquí lo que hay que tener en cuenta es básicamente si tiene o no tiene variación el salario. Normalmente, pues dentro de las empresas, los trabajadores, la mayoría de veces, pues se le paga el mismo sueldo, el mismo auxilio de transporte. Entonces, en ese caso, pues lo único que se hace es sumar el valor del sueldo y el valor del auxilio de transporte y ya se tiene el valor de liquidación. Como es el mismo, pues no hay necesidad de sacar, digamos, el promedio del salario. Entonces, cuando no hay variación. En este caso es porque tenemos variación y hay meses que recibe un incentivo o una bonificación adicional. Por eso hay necesidad de sacar ese salario promedio. La fórmula es igual para todos y aplica para todos. Salario base por días trabajados dividido entre 360. No hay, digamos, ningún cambio o tratamiento especial que se haga para otras personas. Cuando estamos hablando de prima de servicios, ¿no? Porque hay algunas empresas que pagan primas extralegales, que les llaman. Y a veces hacen otros tipos de cálculo, pero eso ya son políticas internas de cada una de las empresas cuando realizan esos pagos en específico. Nos hace falta ver a partir de aquí cesantías, intereses, vacaciones y lo que es correspondiente a dotaciones, pero ya nos faltan 9 minutos para acabar. No les alcanzó a explicar la parte de esas prestaciones sociales. Entonces, chicos, nos vemos el próximo sábado para tratar ya de acabar esta parte de prestaciones y seguir con lo correspondiente a indemnizaciones dentro del área laboral. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Taller en el momento no les dejo porque no alcancé a explicarles lo correspondiente a prestaciones sociales, ya queda para la siguiente clase. ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta más? No, profe, no hay dudas hasta ahorita. No, profe. Bueno, entonces nos vemos el próximo sábado. Que estén muy bien. Vayan a almorzar.
continúen con sus clases. Muchas gracias, profe, Gracias. igualmente, se cuida. Hasta luego, gracias.